Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública. Quiero invitar y presentarles a la ingeniera Nelly Parra, ingeniera ambiental, magíster en Dirección de Recursos Humanos. La ingeniera Nelly nos acompañará el día de hoy con este importante tema: la administración pública y los conflictos laborales, generalidades. Ingeniera Nelly, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lina, qué rico tenerte por aquí, qué rico verte. Muy buenos días a todos, bienvenidos a este tema tan importante y tan interesante que digamos que de alguna forma es del día a día, lo que nosotros estamos trabajando y que en muchas oportunidades desconocemos, no sabemos cómo trabajar con ellos. Bueno, tenemos claro, durante este año vamos a trabajar 20 temas, que es lo que nosotros conocemos como la ruta del conocimiento. Pues para mí es un placer y qué gusto poderles comunicar que hoy vamos a trabajar nuestro segundo tema relacionado con conflictos laborales. Bienvenidos a todos nuevamente. Trabajamos entonces la administración pública y los conflictos laborales, un día y un tema completamente cotidiano en las actividades que nosotros estamos trabajando.
Bien, vamos a tener aquí 3 momentos. En estos 3 momentos, entonces vamos a trabajar un primero, que son los conflictos laborales. Luego vamos a ir en un segundo momento donde vamos a ver cómo las emociones, el sentimiento y las motivaciones pueden llegar a afectar este tema de los conflictos laborales y las decisiones que tomamos en el día a día en nuestro puesto de trabajo, en nuestro sitio de trabajo. Y luego vamos a ver el liderazgo en la solución de conflictos. Tenemos obviamente, como pues en todas nuestras capacitaciones, un objetivo. ¿Cuál será ese objetivo? Pues socializar las formas de conflicto en este gran entorno laboral en el que cada uno de nosotros está. ¿El conflicto laboral trae ventajas? Vamos a ver si sí, seguramente. Entonces, socializar esas formas de conflicto en el entorno laboral, ventajas, desventajas y las formas de identificar el peligro, administrar el riesgo y controlarlo. Bueno, Lina, te quiero compartir aquí, te quiero ceder la pelota para que, porfa, cuéntanos qué tenemos acá. Claro que sí, Nelly, muchas gracias. A nuestros asistentes les recuerdo que en sus pantallas van a poder observar las preguntas y las 3 posibles respuestas. La idea es que ustedes desde sus computadores, desde sus celulares, seleccionen la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Les recuerdo que al finalizar nuestra acción educativa tendremos las mismas 3 preguntas. Ya la ingeniera Nelly pues nos va a regalar las respuestas al finalizar y sabremos qué tanto aprendimos el día de hoy. Vamos a evaluarnos. Vamos con la primera pregunta. Muy bien, la primera pregunta dice, ¿el conflicto se presenta cuando? A, amanezco enojado y no quiero que me hablen. B, no se despiden de mí en el trabajo. C, influyen factores motivacionales, emociones y sentimientos. D, ninguna de las anteriores. Rápidamente, damos 10 segunditos para que ustedes respondan. Recuerden que en sus pantallas tienen la posibilidad de escoger la respuesta que ustedes crean o que ya tengan certeza de que es la correcta. Muy bien, cerramos la primera pregunta. Ingeniera Nelly, yo te comparto los resultados de esta primera pregunta. 0% amanezco enojado y no quiero que me hablen. 0% no se despiden de mí en el trabajo. 96% influyen factores motivacionales, emociones y sentimientos. Y el 4% nos contestó ninguna de las anteriores. Muy bien, recuerden guardar las respuestas que nos están dando el día de hoy. Y al finalizar tendremos nuevamente las mismas preguntas. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son algunas causas del conflicto? A, diferentes puntos de vista cuando se trabaja en equipo. B, afán de liderazgo o protagonismo. C, abandono de responsabilidades. D, todas las anteriores. Muy bien, lean muy bien la pregunta, lean muy bien las respuestas, seleccionen las respuestas que ustedes crean que es la correcta. Damos rápidamente 5 segunditos más. Muy bien, cerramos la segunda pregunta, ingeniera, y te comparto los resultados. Los resultados, entonces, por acá nos dice el 11% diferentes puntos de vista cuando se trabaja en equipo, el 3% afán de liderazgo o protagonismo, el 7% abandono de responsabilidades y el 79% de nuestros asistentes nos dicen todas las anteriores. Perfecto, vamos con la tercera y última pregunta. La tercera y última pregunta dice, el liderazgo en la solución del conflicto me pide A, participación de todos los trabajadores, B, hablar desde la razón incluyendo al corazón, C, olvidar a los demás y pensar solo en mí, D, buscar que los demás se sientan desplazados. 15 segunditos para que respondan. Recuerden que al finalizar la ingeniera Nelly nos va a compartir las respuestas correctas. Vamos a saber qué tanto aprendimos hoy. Tenemos que prestarle mucha atención a la acción educativa que la ingeniera Nelly hoy está liderando. Muy bien, vamos a dar últimos 2 segunditos.
Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y los resultados son 89% de nuestros asistentes contestaron a participación de todos los trabajadores. El 9% nos dijo B, hablar desde la razón, incluyendo al corazón. 1% C, olvidar a los demás y pensar solo en mí. Y 1% D, buscar a los demás, buscar que los demás se sientan desplazados. Perfecto, muy bien. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas. Listo, ingeniera Nelly. Te dejo entonces nuevamente con nuestros asistentes ya para que iniciemos nuestra acción educativa. Súper, Lina, muchísimas gracias. Muy bien a todos, los veo muy participativos, muy entusiasmados. La idea es esa. Vamos a ver ahorita, al final de nuestro taller, qué tan acertados estuvimos o qué tan lejos estuvimos de esa respuesta. Pues bueno, como ustedes están viendo aquí, tenemos también unos objetivos. Esos objetivos que nosotros vamos a trabajar es identificar qué es el conflicto. Como segundo tenemos socializar las ventajas y desventajas del conflicto y como tercero y último tenemos las herramientas para el manejo del conflicto. Pues vamos a darnos cuenta aquí que el conflicto realmente de alguna forma se puede llegar a manejar. Hay una frase muy hermosa que quisiera compartir con ustedes porque nos lleva a toda esta situación que nosotros vivimos en el día a día y los invito a que la lean. Comprender lo que siente el otro no significa estar de acuerdo con él, pero anular la empatía para asumir una posición de dureza puede conducir a conductas polarizadas y a callejones sin salida. Eso lo dijo Goleman hace muchísimos años y me gusta porque si nosotros lo traemos a hoy, nos damos cuenta que está más vivo que nunca, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ir ya a revisar este primer tema, este primer objetivo de qué es un conflicto. ¿Qué es un conflicto? Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones en nuestro diario vivir, a veces no tenemos claro, no entendemos qué es lo que sucede. Entonces, simplemente el conflicto es el choque que se produce entre dos o más personas que pueden llegar a tener ideas diferentes o sentimientos distintos. El conflicto es parte inherente en las relaciones interpersonales. Pero tengamos cuidado con algo y recordemos que a veces nosotros tenemos conflicto con nosotros mismos. ¿Les ha pasado alguna vez? Creo que sí, ¿verdad? Alguna vez nos ha pasado que entramos en conflicto con nosotros mismos y decimos, ¿será que hago esto? ¿Será que tomo esta decisión? ¿Será que voy por el camino A? ¿Será que voy por el B? ¿Será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Será que lo que estoy haciendo no es tan correcto? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que a veces nosotros mismos entramos en conflicto en el momento de pronto de tomar una decisión. Pero no es solamente esto que es un conflicto. Además, hablamos de que nuestra actividad laboral cotidiana no está exenta de situaciones conflictivas. O sea que nosotros en el día a día nos vemos expuestos a ciertas situaciones que nos llevan y nos conducen precisamente hacia ese conflicto. Por eso es necesario, por eso se requiere, por eso es importante que desarrollemos habilidades para enfrentar los choques con un enfoque distinto, para enfrentar estos conflictos. Y para ellos, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos controlar adecuadamente nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros factores motivacionales que están conectando todo el tiempo la razón con el corazón, trabajando desde el momento en que se presenta la situación, la decisión que voy a tomar de tal manera que no vaya a afectar a las otras personas. Este tema de toma de decisiones es todo un tratado que podríamos trabajar nosotros aquí todo el año y no terminaríamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos tomando decisiones todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Pero les quiero dejar ahí a ustedes la inquietud.
que lo piensen y que lo analicen. ¿Sabían ustedes que solamente del 5 al 10% de las decisiones que nosotros tomamos son decisiones conscientes? Es decir, que de ese 5 a ese 10% de decisiones que yo tomo son las únicas que yo hago conectando el pensamiento racional con la emoción. Si nos están diciendo que es del 5 al 10, imagínense ustedes entonces qué sucede del 90 al 95%. ¿Cuántas decisiones nosotros tomamos diariamente y cuántas veces nosotros nos equivocamos o ponemos en riesgo nuestra vida? Por ejemplo, y ahí se los dejo a ustedes, cada uno de ustedes esta noche haga su autoanálisis, evalúense y digan, uy, sí, yo más de una vez he acelerado cuando la luz se pone en amarillo para pasar el semáforo. Uy, sí, yo más de una vez he revisado qué textos o qué tengo en el celular mientras voy conduciendo. Sí, yo más de una vez me he subido al vehículo y he empezado a conducir sin antes revisar qué hay en el entorno. Sí, yo muchas veces le he contestado mal a mi compañero o simplemente le he hecho una mala mirada o le he escondido la herramienta de trabajo o no le he entregado adecuadamente el informe. Pero ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Por qué sucede que nosotros tengamos que trabajar en torno a la toma de decisión consciente? Porque resulta que nosotros tenemos algo súper importante en la vida y es que los factores motivacionales. Nosotros somos emociones, nosotros somos sentimientos, nosotros somos motivaciones. Si no, miren esa carita ahí. Díganme si eso no nos inspira ternura, delicadeza. Pero resulta también que todos estos factores que nosotros tenemos en este momento y que estamos viendo en la pantalla nos pueden llevar a tomar esas decisiones inconscientes. Pero yo, ¿por qué tomo la decisión inconsciente? Porque toda la vida lo he hecho así, por rutina, por hábito, porque simplemente yo lo he hecho así y nunca me ha pasado nada. ¿Cuántos de ustedes de pronto en la actividad pública se tienen que relacionar en el día a día con Hugo, con Paco, con Luis, con el usuario que llega hasta su ventanilla? Y muchas veces nosotros le decimos al usuario, buenos días, sin estarle mirando la cara. Y muchas veces le decimos, ¿en qué le puedo ayudar? Dígame, cuénteme que aquí yo le estoy prestando atención y no lo miro. ¿Qué sentimiento y qué emoción puede sentir esa persona que está del otro lado de la ventanilla? Pero cada uno de ustedes no ha tomado la decisión de seguir escribiendo mientras lo atienden porque ustedes sean groseros o porque sean maleducados. No. Esto lo estamos haciendo porque se nos ha convertido a nosotros en un hábito, porque se nos ha convertido en rutina, porque nosotros siempre hemos pensado que está bien. Y resulta que esa emoción y ese sentimiento que tiene el Señor detrás de la ventanilla está creciendo a medida que yo estoy aquí, agachado o agachada, escribiendo o revisando documentos mientras Él me habla. ¿Por qué? Porque Él siente que no es importante, Él siente que no le estoy dando la atención que merece, Él siente que simplemente hay una relación fría. Y no estoy diciendo que esto pase con todos, es un ejemplo que estoy trayendo al azar de cualquier situación, pero les decía, si alguna vez lo hemos hecho, empecemos a tener nosotros conciencia de esa toma de decisiones que nosotros hacemos. Y recordemos que una buena comunicación dentro del equipo, cuando nosotros trabajamos en equipo, puede llegar a ser la diferencia entre hacer un buen trabajo o afectar el trabajo directamente que nosotros estamos realizando. Y obvio, en el momento en que yo afecto el trabajo en equipo, pues me voy a afectar también lo que es el clima laboral. Pero también tengamos en cuenta que hay unas causas, además de lo que acabo de mencionar, hay unas causas que son las que generan el conflicto. Algunas de esas causas las traigo aquí a colación. Por ejemplo, la toma de decisiones basada en los sentimientos y emociones. ¿Cuántas veces ustedes han llegado cansados a su casa después de un día muy ajetreado y de pronto les alcanzan un vaso con agua y el agua no está lo suficientemente fría como yo quería?
E inmediatamente la emoción, ¿cuál es? ¡No quiero agua caliente! Y gritamos y nos exasperamos e inmediatamente lo que hacemos es darle más carga emocional a mi organismo. Ya venía con una carga de mi trabajo, pero el momento en que reacciono negativamente porque el agua no está como yo quería que estuviera, o porque simplemente el perro no me salió a saludar, o porque el niño se demoró en bajar las escaleras, o porque encontramos al señor sentado viendo su partido de fútbol y yo quería que se levantara a saludarme, o porque encontramos a la señora ya en pijama y eso nos descompone. Fíjense cómo el sentimiento y la emoción empiezan aquí a jugar un papel importante. ¿Y a qué nos va a llevar? A un conflicto. ¿Y qué pasa con ese conflicto? Más adelante vamos a ver algunas cosas. Diferentes puntos de vista cuando se trabaja en equipo. No necesariamente, recuerden la frase de Coleman, no necesariamente comprender lo que siente el otro significa estar de acuerdo con él. Puede ser que yo no estoy de acuerdo, pero si yo no estoy de acuerdo, ¿qué tengo que hacer? Buscar el mejor camino, no irme a afectar la empatía que yo tengo en sentar una posición de dureza y simplemente tomar una conducta polarizada. Es que eso es lo que yo pienso. Y si eso es lo que yo pienso, pues a mí no me interesa, lo que usted piense. ¿Por qué? Porque inmediatamente allí se está generando el conflicto. Y cuando se genera el conflicto es cuando nosotros empezamos a tener problemas, ¿cierto? También, obviamente, cuando hay afán de liderazgo o protagonismo. Y no estoy diciendo con esto que nosotros tengamos afán de protagonismo, que tengamos afán de estar mostrando liderazgo. No necesariamente tenemos que ser nosotros, porque nosotros no trabajamos solos. Puede ser que ocurre con otras personas que están en mi entorno, que están a mi alrededor y estas personas lo hacen. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros aquí? ¿Cuál es el mejor camino para llegar a esa otra persona en vez de estar chocando y en vez de estar nosotros trayendo situaciones que no son las mejores para realizar nuestro trabajo? También puede ser que el conflicto se genera porque hay competencia por los recursos que yo tengo. Es que yo tengo un iPad que me permite a mí no solamente estar revisando el trabajo en la oficina, sino yo también lo puedo hacer cuando voy en el Transmilenio, cuando voy en el mío, cuando voy en mi carro, cuando voy en la buseta, cuando voy en el bus, en fin. Pero tú no lo tienes. Pero entonces yo tampoco se lo voy a prestar a nadie porque es mío. Como a veces nosotros con los recursos, llámese en estos recursos materiales o llámese en esos recursos que nosotros tenemos para desarrollar nuestro trabajo, no somos lo suficientemente amigos para compartir. A veces nos comportamos como niños. No te lo presto y no, y no, y no. ¿Pero por qué no? Porque no quiero. ¿Y por qué no quieres? Porque no. No tenemos bases, no tenemos soportes lo suficientemente fuertes para esa situación, para esa actuación que estamos teniendo en ese momento. ¿Qué más nos están diciendo acá? Abandono de responsabilidades. A veces nosotros le echamos más piedras a nuestro saco de las que ya lleva, ¿cierto? Tenemos acá ese saco que pesa y que pesa, pero Pepe no terminó la tarea, pero yo la voy a terminar porque esa tarea es para mañana y mi jefe la necesita. Y a mi jefe no le interesa quién la haga, lo importante es que la tarea esté hecha. Entonces empezamos a asumir nosotros responsabilidades de personas que las han abandonado. Y eso obviamente nos va a llevar al choque y nos va a llevar al conflicto. Pero también encontramos ese lenguaje descortés o agresivo. El lenguaje cuando nos contestan feo, cuando nosotros sentimos que aquí como que no hay ese carisma, como que no hay ese match que yo necesito para hacer un buen trabajo en equipo. También cuando la comunicación no fluye abiertamente, sino cuando empezamos a tener comentarios subterráneos o ocultos. Pero si vieron lo que dijo, pero si vieron lo que hizo, pero si vieron cómo actuó, pero no somos capaces de enfrentar a la persona y de pronto hacerle ver la situación que se está pasando. El lenguaje no verbal que incomoda. Un lenguaje no verbal que incomoda terriblemente y que genera conflicto es cuando tú llegas y te miran de arriba a abajo. Cuando las otras personas de pronto hacen ojos como las caras. Simplemente la desatención de la que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Con el lenguaje no verbal nosotros nos comunicamos todo el tiempo
Y muchas veces lo hacemos de manera equivocada. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es la mejor manera de hacerlo. Por eso es importante que cuando nosotros sepamos que hay la existencia de un conflicto, tengamos en cuenta que lo primero es que tener conflictos por algún motivo es inevitable. Algún día, en algún momento, en algún camino, en algún trabajo, en algún cruce, vamos a tener el conflicto. Siempre que trabajamos con más personas y a veces con nosotros mismos, ¿cierto? Siempre que nosotros estamos trabajando con otras personas, en ese momento se supone que existe el riesgo potencial de que haya un conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí, la resolución de ese conflicto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque si yo no soluciono el conflicto oportunamente y rápidamente, pues puedo estar corriendo riesgo de que los objetivos generales de la empresa, los objetivos que nosotros teníamos que tener a final de año o al semestre o al final del mes, se empiezan a perder. Entonces, debemos al máximo evitar que se presente el conflicto. Y obviamente, si ya se presentó el conflicto, debemos evitar que ellos alteren los resultados del trabajo que nosotros estamos ejecutando. Pues bien, veamos que hay diferentes formas de conflicto. Una de ellas es el conflicto funcional. El conflicto funcional es aquel que genera desarrollo cuando se soluciona. Es decir, yo tuve un conflicto con una persona y cuando se solucionó, entonces dijimos, oiga, pues al final solucionamos el conflicto, fuimos lo suficientemente maduros y adultos para sentarnos a hablar, para discutir las posiciones y vean que pues valió la pena haberlo solucionado porque pudimos establecer un procedimiento más claro, concreto y conciso para mejorar la forma como nosotros nos estamos relacionando. Y existe ese conflicto que es disfuncional, que es aquel que provoca, que es negativo, que el funcionamiento de las relaciones entre las partes no produce ningún desarrollo. Es decir, es simplemente ese conflicto que nos lleva a nosotros a decir, el conflicto es malo, el conflicto es bueno, pero tengo conflictos, pero aquí no pasa nada, pero bueno, se solucionó, pero no trae desarrollo a la organización. Entonces, hay conflictos que definitivamente tenemos que entrar a revisar detenidamente, como por ejemplo es el caso de los conflictos funcionales. Recuerde que el conflicto funcional es aquel que genera evolución dentro de la organización cuando lo desarrollamos. Lo primero que nosotros debemos de tener en cuenta cuando vamos a solucionar un conflicto, cuando yo tengo una persona allí, es que las partes deben creer genuinamente es creer de corazón, de verdad, que las cosas pueden cambiar desde el convencimiento. Yo estoy completamente convencida de que las cosas sí pueden cambiar, de que las cosas sí pueden mejorar. Esa es la primera. El segundo, para que haya desarrollo, ¿no?, en la organización. Las partes deben estar seguras que lo inaceptable es no solucionar el conflicto. Yo no me puedo ir para mi casa pensando que no, pues problema ya de cada quien, miren a ver cómo van a solucionar, pero conmigo no cuenten. Eso no puede ser. Tenemos que estar convencidos de que sí hay una solución. Las partes deben estar convencidas de que el conflicto tiene dos o más partes. Por lo tanto, se deben escuchar. Un conflicto tiene dos caras. Entonces yo escucho al primero y escucho al segundo. Tiene dos versiones. Por lo cual, cuando nosotros vamos a solucionar un conflicto, necesitamos experiencia, cuestionamiento y cambio. Experiencia, ¿quién va a intervenir aquí en este conflicto? El cuestionamiento, ¿qué pasó? El cambio, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar? También es importante que las partes involucradas en el conflicto tengan la voluntad realmente de encontrar una verdadera solución. Y cuando nosotros hablamos de esa verdadera solución, tenemos que entrar a mirar cómo voy a estimular a los demás para que ellos hagan parte de lo que yo espero que sea. Los conflictos pueden ser interpersonales o intergrupales, como ya les había dicho. Interpersonales, consigo mismo, ¿cierto? Y con su subconsciente, relacionando a otras personas. Cuando hay deseos, valores que pueden llegar a ser conflictivos, maneras competitivas de satisfacción, frustración, discrepancia de papeles. Cuando tengo la persona que es mi colaborador, pero todo el tiempo me está mostrando que
quiere estar donde yo estoy y yo no me puedo relacionar con él y chocamos. Pero también existen otros que son todos estos conflictos intergrupales, que es cuando nosotros tenemos conflictos entre diferentes grupos. Se requiere de más de un esfuerzo para poder llegar a trabajar en ese conflicto, para poder llegar a solucionarlo, y se presenta sobre todo cuando hay deficiencia en la comunicación, cuando los intereses causados por la competencia entre colaboradores, como por ejemplo cuando se hablan de bonificaciones. Entonces, bueno, hay una bonificación para el que logre, qué sé yo, superar el récord de atención en la ventanilla. Allí se puede llegar a presentar competencia y esto puede llevar a conflictos. Cuando los recursos no son suficientes, cuando el tiempo se me fue el tiempo, se me acaba y yo apenas estoy en la mitad o en la tercera parte de lo que tenía que hacer. También cuando tenemos creencias, y aquí las creencias entra todo lo que tiene que ver con la parte de la religión. Hay una teoría bueno, no es tanto una teoría, hay más bien algo que hablaba Gandhi, y Gandhi nos decía que las creencias muchas veces hacen parte de nuestro pensamiento, y que cuando nosotros no trabajamos adecuadamente esas creencias nos pueden llevar a nosotros a tener, por ejemplo, pensamientos, y que esos pensamientos pueden llevarnos a que se generen esos conflictos. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos, basados en lo que nos decía Gandhi, tus creencias se convierten en tus pensamientos se convierten en tus palabras se convierten en tus acciones se convierten en tus hábitos se convierten en tus valores, y tus valores se convierten en tu destino. Como desde las creencias, cuando tenemos esas creencias incompatibles, llegamos a tener conflictos. Cómo involucramos aquí nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestro valor y esa predisposición que pueden llegar a entrar a tener discusiones con nosotros. Veamos entonces también que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, ¿cierto? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Por un hemisferio nosotros tenemos todo lo que es la parte de datos, el psicorrígido, el que está bien o está mal, está correcto o está incorrecto, el que es blanco o es negro. Y en el otro tenemos la parte de los sentimientos, de las emociones, de las motivaciones. Pero ¿qué es importante aquí? Que era una de las preguntas que Lina nos hacía ahorita. Que nosotros, cuando vamos a tomar decisiones, que nosotros, cuando vamos a solucionar conflictos, necesariamente tenemos que combinar el cerebro con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque yo no puedo solamente estar en la parte psicorrígida y decir es que es blanco, es blanco, es blanco, es blanco, y de ahí nadie me saca. Y además de eso, si yo combino este cerebro con el sentimiento y con la emoción, para mí no van a ser solamente datos lo que está entrando por un oído y saliendo por el otro. Para mí van a ser sentimientos y emociones que acompañan una decisión que tenemos que tomar. Y es la forma quizás más fácil como nosotros podemos llegar a dirimir un conflicto. Miramos también cuáles son esas fuentes que nos pueden llegar a generar a nosotros un conflicto. Dentro de las fuentes, como ya vimos, tenemos las diferencias, los valores, lo que nos decía Gandhi de las creencias, tenemos las religiones, y a veces nosotros también nos enmarcamos en conflictos generados por la política, ¿cierto? Porque antes era rojo o era azul, ahorita porque tenemos en 1000 situaciones. Entonces, todas esas diferencias nos pueden llevar a generar los conflictos. También nos puede generar conflicto las expectativas, la visión que yo tengo no es compatible con la que tiene mi compañero. Yo quiero que las cosas se hagan bien y que las hagamos en el menor plazo. Mi compañero quiere hacerlas bien, pero quiere hacerlas a largo plazo. Eso no es malo. Lleguen a acuerdos. Las jerarquías, los niveles que yo tengo entre la organización. A veces nosotros dentro de los niveles, cuando no tenemos una organización horizontal, chocamos mucho con las personas. Y eso me remito atrás cuando estábamos viendo las primeras diapositivas, el afán de poder, el afán de protagonismo. También cuando hay mala comunicación, cuando la comunicación no es transparente, cuando la comunicación no es auténtica, cuando yo digo una cosa por este lado, pero hago otra por este lado, es decir, cuando manejamos doble agenda, cuando a ti vienen y te dicen, ay, tan lindo, tan bello, tan hermoso, pero por detrás están diciendo, ay, pero mira este. Entonces, cuando se manejan esas dobles agendas, también allí se presentan conflictos. Cuando hay malas interpretaciones, cuando tú dices, bueno,
vamos a subir a Monserrate el Jueves Santo y el que quiera ir debe de llevar mochila, bloqueador solar, bastante agua para hidratarse, tenis cómodos, buenos zapatos cómodos, qué sé yo. Y alguien, vamos a salir a las 8 de la mañana y alguien entendió que era a las 5 de la mañana. Llega a las 5 de la mañana al sitio de encuentro, los demás no están, oye, pero malas interpretaciones. Pero pudiste haber aclarado, malas percepciones. No siempre todo es lo que parece, ¿cierto? Por eso hay que pensar fuera de la caja. Esos recursos compartidos, los recursos personales, la autoridad. Recuerden que no siempre el buen líder está basado en experiencia más autoridad, sino también el buen líder tiene experiencia, autoridad, promueve el cambio, lo promueve genuinamente y hace que sea perdurable en el tiempo. Fíjense todo lo que nosotros estamos hablando aquí en los conflictos. Hay otras situaciones y son los estilos que adoptan las personas durante los conflictos. Pueden existir de muchas formas. Uno de ellos es el estilo de acomodación. En su afán de ser aceptado, renuncian a sus objetivos. No importa lo que yo tenga que hacer aquí, pero yo quiero que el equipo me acepte. Eso no es tan bueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque empiezo a tener conflictos conmigo mismo. El estilo de competencia. Su objetivo es ganar, no les importan los demás. Eso no está bien, ya lo vimos. El estilo de evasión. Se alejan del conflicto y consideran que no merece ser resuelto. ¿Para qué? Problema, ese no es mi problema, grave. El estilo colaborativo, que es aquel en el cual se respetan y tienen compromisos con los demás. Se asume la solución del conflicto. Cuando yo soy capaz de asumir la solución del conflicto, cuando yo soy capaz de entender lo que está sucediendo, de comprometerme con la solución de ese conflicto, cuando yo soy capaz de ponerme en los zapatos del otro y de poder de alguna forma negociar, las cosas cambian. Entonces, veíamos al principio, y aquí vamos a ir con el segundo objetivo, las ventajas y las desventajas del conflicto, ¿cierto? Y ustedes entonces decían, pero ¿cómo así? ¿Un conflicto tiene ventajas? Ya vimos que cuando nosotros tenemos un conflicto que tiene ventajas porque cuando yo lo soluciono, permite desarrollo a la organización o me permite a mi desarrollo como persona, pues aquí nosotros tenemos otras situaciones que podemos también valorar, ¿cierto? Entonces, a veces esas ventajas del conflicto es que me sirven a mí como válvula de escape, permitiendo que afloren sentimientos y emociones que permiten que se solucione el conflicto. Fíjense cómo no necesariamente los sentimientos y las emociones que veíamos atrás cuando nosotros tomamos esas decisiones tienen que ser malas. ¿Por qué? Porque cuando yo afloro el sentimiento, cuando yo permito que el sentimiento, que la emoción salga, por ejemplo, cuando alguien llega emocionado llorando y te dice, discúlpame, me equivoqué, está el sentimiento, está la emoción y seguramente hay un factor motivacional, ¿cierto? Que es que yo quiero que solucionemos este conflicto. Eso hace que el conflicto se solucione, pero hay que hablar. Y hay que hablarlo en el momento en que se presenta la situación. No podemos que pasen y pase, como decimos por ahí, ¿cierto? Dejar que pase tanta agua debajo del puente. Porque cuando pasa mucha agua debajo del puente y queremos ir a solucionar, muchas veces es demasiado tarde. Ya no podemos hacer nada. Otra ventaja es que ayuda a los involucrados en el conflicto a conocerse más y a conocer a los demás. Y el conflicto se soluciona. Tengan cuidado porque a veces cuando el conflicto se demora mucho tiempo para solucionarse, puede ser que hacer conocer más a esa persona nos lleve a tener decepciones y a tener desilusiones. Y muchas veces puede ser demasiado tarde cuando yo busco la solución. También es importante que los conflictos se solucionen de común acuerdo. Ven, sentémonos y hablemos. ¿Tú qué opinas? ¿Yo qué opino? Escucho al otro, que te escuchen a ti con mucho respeto. Y obviamente, haciendo que en el momento que yo estoy solucionando este conflicto, las personas comprometidas lleguen a la solución del mismo, cada quien aportando una parte a esa solución. Y esto, obviamente, nos llevará a que el logro de los objetivos se mantengan y a una relación más sana y duradera. Estaremos seguramente mucho mejor. Seremos más felices en nuestro trabajo. Una situación de conflicto brinda la oportunidad potencial, ojo, potencial, no quiere decir que siempre se da, de llegar a acuerdos. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que atrás veíamos que hay personas que son apáticas a solucionar el conflicto, no les interesa. En este caso nosotros estamos diciendo que ese conflicto me brinda a mí la oportunidad potencial de llegar a acuerdos buscando soluciones
consolidadas entre las partes, pero consolidadas son soluciones verdaderas, genuinas, que de verdad nacen de aquí del corazón y decimos, lo queremos hacer porque definitivamente esto es lo que yo quiero para mí. Pero también tengamos en cuenta que esas soluciones a que nosotros llegamos de común acuerdo deben de contribuir y es necesario que contribuyan definitivamente a la mejora del clima laboral. No hay nada más terrible y no hay nada más estresante que llegar a laborar a un sitio donde hay conflictos laborales, donde el clima laboral es pesado, donde ustedes por la mañana se levantan y dicen, tengo que ir porque es mi trabajo, porque no hay nada más que hacer, pero por mí fuera, yo no iría. Entonces, tenemos que aprender a solucionar todas estas situaciones. Tenemos que aprender a que nosotros pasamos más tiempo en nuestra empresa, en nuestro sitio de trabajo, que con nuestra misma familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué compromisos vamos a generar nosotros a partir de esta charla para tener un mejor clima laboral, a partir de este taller? También, obviamente, se debe tener cuidado con ese conflicto que lleva a insultos, a atentados y agresión física. Hay personas que no saben manejar la emoción y el sentimiento y llegan al choque y pam, pum, pin, como vimos nosotros en la primera diapositiva, y allí se generó la agresión o simplemente el maltrato verbal. Recuerden ustedes que nosotros tenemos en Colombia legislación acerca de todo esto y todas estas situaciones que estamos viendo, cuando no las manejamos las emociones y los sentimientos adecuadamente, podríamos estar pensando en que en algún momento se podría estar llegando un acoso laboral. Les quiero hablar de un tema que es súper apasionante. Ese tema súper apasionante del que yo les quiero hablar está basado en lo que ustedes están viendo en la diapositiva, que no son otra cosa más que el triángulo de Aristóteles. Este triángulo de Aristóteles que estamos trabajando acá es genial porque Aristóteles alguna vez habló de ese triángulo retórico. Y él decía, nosotros realmente tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando las relaciones en la solución de conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener un ethos, que sería la ética como yo voy a llegar a trabajar este conflicto, cómo lo voy a solucionar, pero también podría llegar al logos, que significa la lógica, esa parte lógica de la persuasión. Y él también mencionaba el patos. El patos significa la razón, es decir, cómo a través de cambiar esa forma de pensar, cómo a través de cambiar nuestras acciones, cómo a través de aprender a trabajar en conjunto, nosotros podemos llegar a solucionar el conflicto razonando y con lógica. Este es un triángulo que nos hablaba Aristóteles, que nos dejó bastante información para que nosotros podamos llegar a solucionar un conflicto. Ahora, las recomendaciones es, ¿cómo voy a actuar yo en caso de que yo participe de un conflicto? Entonces, si yo estoy participando del conflicto, yo debo ser parte de la solución, no del problema. Entonces, si me llama mi jefe y me dice, mira, Nelly, trabajo muy rico contigo, pero quiero que me pases tu carta de renuncia. Entonces, lo primero que yo le preguntaría es, me estás diciendo que trabajas rico conmigo, ¿por qué quieres mi carta de renuncia? No tengo motivos, pero pues creo que no estamos haciendo una buena consolidación de criterios, no creo que estemos desarrollando la empresa adecuadamente. Ok, si yo soy parte del conflicto, yo seré parte de la solución. Listo, aquí tienes mi carta de renuncia y chao. Sería parte de la solución, no sería parte del problema, ¿cierto? Hable clara y abiertamente de sus sentimientos. Exprésele a la persona con la que tiene el conflicto qué siente, qué le pasa, qué está pasando por su cabecita, por qué se siente mal. Permita que los demás expresen sus sentimientos y emociones y respete los aportes que ellos están haciendo. Cuando tú estás hablando, te están respetando, respeta al otro. A veces nosotros, el otro me está hablando y yo simplemente le volteo la cara o le digo, no te quiero oír, tengo oídos de pescado. A veces nos pasa, ¿cierto? Claro, somos seres humanos y los seres humanos tenemos conductas que a veces nos llevan a actuar de manera equivocada. También tómese el tiempo para hablar sobre las causas que originaron el conflicto e intente entenderlas. ¿Por qué se originó este conflicto? ¿Por qué yo necesito entender cuáles son esas causas que me está generando a mí el conflicto?
porque yo necesito evitar que este conflicto se repita a futuro. Y obviamente permita que la conciliación sea un gana-ganas. Tú ganas, pero que el otro también gane, donde todos participan y todos van a obtener resultados positivos. Eso a veces nosotros no somos tan juiciosos haciéndolo, pero hay que hacerlo. Vamos a mirar también entonces cómo mejorar el relacionamiento ante los conflictos. Lo primero, y ya lo había hablado antes, es evitemos al máximo el conflicto. Tratemos de ser nosotros ese catalizador para evitar llegar al choque. No le dé más importancia al conflicto, no le dé más importancia de la que no tiene. A veces nosotros simplemente alguien pasó y me miró descuidadamente y de pronto no me saludó y, ¡ajá! ¿Pero qué? Amaneció siendo mejor familia, pero se ganó la lotería, pero ¿por qué no saluda? Pero nosotros no sabemos qué está pasando por la cabeza de esa persona que viene pasando a mi lado. ¿Por qué se le olvidó? ¿Por qué no me saludó? ¿Qué pasó con él? No sabemos. Y a veces simplemente empezamos a emitir juicios. ¿Y qué pensar? Porque muchos de esos juicios a veces son de valor. Y ahí es donde empieza el conflicto. No luche contra lo que no puede cambiar. Si definitivamente yo tengo una persona con la que yo sé que por más que he intentado hacer acercamientos, por más que yo he tratado de que esta persona cambie, por más que yo he tratado de que trabajemos en equipo y que hagamos las cosas bien, definitivamente yo veo que no se puede, ok, lo siento, no se puede. No luche contra lo que no puede cambiar. Hágase a un lado. Dé lo mejor de usted. Evite conflictos con ella y trabaje paralelamente. Ponga en la balanza el conflicto versus la recompensa. ¿Vale la pena entrar en él? ¿Vale la pena entrar en un conflicto? ¿Vale la pena la recompensa que yo voy a tener al final por entrar en este conflicto? Póngalo en la balanza, evalúe. Busque parar y analizar. Haga una pausa en su día. Salga de su sentimiento, de su emoción automática, de su pensamiento automático. Piense lo que puede pasar. Visualice qué puede pasar si yo me enojo con esta persona, qué puede pasar si yo no estoy con ella antes de actuar. Y luego, elija el camino que considere va a evitar el conflicto. Entregue el poder cuando tenga a su alrededor otras personas que pueden resolver el conflicto. No todas nos la sabemos, no siempre podemos. A veces eso también se nos olvida, ¿cierto? No siempre yo puedo solucionar el conflicto. Entreguemos el poder. Si hay una persona que tiene experiencia, que tiene autoridad, que sabe darle manejo al cambio, que sabe cómo llegar, que sabe cómo comunicarse, entreguemos el poder. No siempre nosotros lo vamos a poder hacer. Eso es algo que es importante que lo tengamos en cuenta también. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta también cómo nosotros vamos aquí a hacer la reconciliación ante el conflicto. ¿Cómo me voy a reconciliar con esa persona con la que yo tenía el conflicto? Aceptar que me equivoqué y que soy razonable. Conocí un caso muy de cerca de alguien que me decía, yo nunca discuto con mi esposa, porque yo sé que siempre voy a perder. Entonces yo le decía, bueno, ¿y cómo haces? ¿Qué haces? ¿Qué tienes en cuenta pues para evitar el conflicto? Porque realmente, y en la pareja a veces es una situación que es difícil de llevar, ¿cierto? Entonces él me decía, cuando yo llego y ella está enojada, yo ya la conozco y sé que está enojada, entonces le digo, ya vengo, se me olvidó algo, ya vengo, voy a la tienda y vuelvo. Y él me decía, yo llego con un chocolate, llego con una chocolatina, o a veces paso y compro una rosa y llego con una rosa, y simplemente cuando ella me ve que yo entro o que llego con el chocolate en la mano o con la chocolatina, ella sonríe y el enojo se acaba. Y después yo le pregunto, ¿por qué estabas enojada? No, es que tuve un mal día, tuve mucho trabajo, no sé qué, ¿quieres que hablemos al respecto? Técnicas para que nosotros pongamos aquí, digamos, un poco en práctica, no solamente con la pareja, también con las personas que nos rodean. Conocemos tanto a las personas que nos rodean y a veces a nuestra pareja que nosotros ya sabemos cuándo está enojado. ¿Qué necesidad tenemos de ir a buscar el conflicto? Ninguno, ¿cierto? Demuestra que eres respetuoso de los demás cuando el asunto es importante para ellos. Paremos, escuchémoslo, respiremos. Esto es necesario hacerlo para que nosotros podamos preservar el trabajo en equipo y podamos mantener la armonía en el trabajo. También porque nos sirve para que nosotros modelemos con el ejemplo, seamos el modelo a seguir, mostrando liderazgo. Cuando quiero que otros aprendan de mis equivocaciones, mira, me equivoqué y pido disculpas. ¿Cómo apoyo también para la empresa cuando nos estamos desviando del logro de los objetivos? Bueno, aquí hay un conflicto, hablemos, vamos a resolverlo,
pero necesitamos que la empresa avance. Como cuarto punto, y ya por último, es necesario que lleguemos a acuerdos. ¿Por qué es necesario llegar a acuerdos? Porque yo necesito difundir percepciones diferentes, yo necesito escuchar a los demás, yo necesito saber qué está pensando María, Sara, Paco, Luis, Alejandro, Pepe, Pedro, Juana. Necesito conocerlos, necesito saber cómo nosotros podemos llegar a prevenir conflictos. También porque es importante para mejorar los objetivos y para involucrar a las otras personas. Esto lo hacemos, recuerden ustedes que cuando yo trabajo en equipo, cuando yo logro llegar más hacia el logro de esta situación, logro un trabajo en equipo. Y cuando el trabajo en equipo se hace y se hace de manera mancomunada y lo hemos concienciado, los resultados son más fáciles de llegar a ellos, son más llevaderos y todos somos responsables. Y para lograr compromiso mediante la toma de decisiones de común acuerdo. Es más fácil cuando todos nos ponemos de acuerdo y tomamos la decisión. Para mejorar las relaciones entre compañeros, haciendo más grata la permanencia en la empresa. Hablamos ya del clima laboral, de ese ambiente laboral. Y luego miramos que para levantar la moral y sentirse más cómodo. Qué rico. No hay nada más importante que yo llegue a la empresa y que yo diga, wow, qué rico, un día más de trabajo, wow, qué rico. Como decía alguien por ahí, un día más, un día menos, un día más de trabajo, qué chévere, un día menos de trabajo, qué rico. Aquí estamos, nos estamos preparando. Bueno, muy bien. Les quiero agradecer por habernos acompañado el día de hoy en este taller tan absolutamente interesante. Mucho, mucho, mucho que hablar, mucha tela de dónde cortar, como ustedes se dieron cuenta. Pero para concluir, quiero decirles, recuerda, si tú eres parte de un conflicto, parte de la solución está en tus manos. Muchas gracias. Lina, te dejo entonces con nuestro proceso para que continúes. Por favor, vamos a hacer el cierre de nuestra actividad del día de hoy. Claro que sí, ingeniera. Muchas gracias a ti. Y por supuesto, para ya finalizar nuestra acción educativa del día de hoy, vamos a realizar nuestro post-test, nuestras mismas preguntas que hicimos ahorita al principio. Vamos a ver qué tanto aprendimos, qué tanto le pusimos atención a la ingeniera Nelly. Entonces, vamos con la primera pregunta nuevamente. Recuerden que en sus pantallas tienen la opción de poder seleccionar la respuesta correcta. El conflicto se presenta cuando A. Amanezco enojado y no quiero que me hablen. B. No se despiden de mí en el trabajo. C. Influyen factores motivacionales, emociones y sentimientos. Y D. Ninguna de las anteriores. Rápidamente, damos 10 segunditos para que seleccionen la respuesta correcta. Me imagino que ya todos saben cuál es. Muy bien, cerramos la primera pregunta, ingeniera, y te comparto los resultados. Bueno, los resultados nos dicen, Inge, nos dice, el 3% nos contestó, amanezco enojado y no quiero que me hablen, 0% no se despiden de mí en el trabajo, el 93% influyen factores motivacionales, emociones y sentimientos, y el 3% ninguna de las anteriores. Cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Influyen sentimientos y emociones, 93%. Muy bien. Muy bien, estuvieron muy atentos por lo que veo. Muy bien, vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta nos dice, ¿cuáles son algunas causas del conflicto? A, diferentes puntos de vista cuando se trabaja en equipo. B, afán de liderazgo, protagonismo. C, abandono de responsabilidades. D, todas las anteriores. Vamos a ver qué tan atentos estuvieron el día de hoy. Rápidamente 10 segunditos para que contesten. Muy bien, cerramos la segunda pregunta y les comparto a todos los resultados. El 7% nos dice diferentes puntos de vista cuando se trabaja en equipo, 3% afán de liderazgo o protagonismo, 1% abandono de responsabilidades, 89% todas las anteriores. Ingeniera, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la D,
todas las anteriores. Muy bien. Muy bien, muy bien. Han estado muy pilos el día de hoy. Vamos Sí. con nuestra tercera y última pregunta. El liderazgo en la solución del conflicto me pide A, participación de todos los trabajadores, B, hablar desde la razón incluyendo el corazón, C, olvidar a los demás y pensar solo en mí, D, buscar que los demás se sientan desplazados. Vamos a ver qué nos dicen nuestros asistentes, qué nos cuentan, qué porcentaje contesta bien. Damos 5 segunditos más. Muy bien, cerramos la tercera y última pregunta. Y el 81% de nuestros asistentes contestaron a participación de todos los trabajadores. 19% a hablar desde la razón, incluyendo el corazón. 0% C, olvidar a los demás y pensar solo en mí. 0% buscar que los demás se sientan desplazados. Ingeniera, cuéntame. Qué pesar. Ay, Dios mío, hablar desde la razón, incluyendo el corazón. De nada nos sirve la participación de los trabajadores si no conecto la emoción con la razón. ¿Se acuerdan del cerebro y de los datos? Ok. Bueno, pero muy bien, en general estuvieron muy bien. La única fue esa, pero bueno, es que tampoco era tan fácil, ¿no? Muy bien. Pero igual, todo es un proceso de aprendizaje, estamos aprendiendo, igual vamos a seguir aprendiendo con la ingeniera Nelly, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Nelicita, muchas gracias, como siempre agradeciéndote por estos espacios educativos tan importantes para todos nuestros asistentes. Con todo el corazón, muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, tomando todos estos talleres de nuestra travesía 2021 que nos van a llevar definitivamente a la mejora continua. Gracias, Lina. Claro que sí, a todos, por supuesto, muchas gracias por su participación, a la ingeniera Nelly, que tenga una feliz y bendecida Semana Santa, por supuesto a todos nuestros participantes también, los esperamos en nuestra acción educativa de las 2 de la tarde, gestión del riesgo locativo, y a las 4 de la tarde, cómo implementar el sistema globalmente armonizado en la empresa. Ya saben, esta semana tenemos acciones educativas lunes, martes y miércoles. Invitarlos a que visiten Posipedia, www.posipedia.com.co, para que se inscriban y participen de todas las acciones educativas programadas para esta semana. A todos una feliz tarde, los dejamos con el siguiente video. Nos vemos a las 2 de la tarde. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co
Hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.